A palabra que es noticia, llega la actualidad política y la contingencia. Es el análisis del director de ICSO UDP, nuestro profesor Claudio Fuentes. Claro, 20 minutos faltan para las 8 de la mañana. La primera encuesta de clima social 2026 del ICSO-UDP muestra un país marcado por la preocupación y la incertidumbre. El 80% de los encuestados considera que Chile atraviesa una emergencia económica. El 57% dice que la delincuencia es el principal problema que tiene el país, mientras que un 51% asegura que la situación económica en su hogar está peor que hace 6 meses. Bueno, el estudio también evidencia una evaluación crítica del gobierno de José Antonio Kast. Un 45,3% califica negativamente su gestión, el 44,7% cree que ha sido peor de lo esperado. Al mismo tiempo, el 70% de las personas respalda una mayor intervención del Estado en la economía y el 60% apoya aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos para financiar programas sociales. Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales del UDP, está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, Claudio? Hola. ¿Cómo estás? Me gusta la presentación esa que dice nuestro profesor. Muy buen día, nuestro profesor, con presentación. ¿Cómo estás? ¿Cómo le digo? Bien. Arrancamos además también con, este es el primer estudio de este año. Claro. El año pasado estuvimos además analizando, viendo la mirada, dónde están poniendo el foco también. Así que potente arrancar ya con estas encuestas que han dado harto que hablar y han profundizado mucho en nuestro ánimo y en otros asuntos que me parecen también muy profundos. ¿Por dónde viene la mano de este primer estudio? A ver, mira, lo que quisimos preguntar es sobre la tensión Estado-mercado, porque ¿ya? Ha estado en la mega reforma, esa es la discusión de fondo respecto de cuánto a protección social o garantías sociales versus el pensar o dejarle la mano al mercado a que chorree en el fondo. Y esa tensión la preguntamos, y hay varias cosas ahí, porque preguntamos primero las emociones, segundo, cómo ve la acción del gobierno y tercero, cuáles son las ideas sobre Estado-mercado. Sobre las emociones, hay un estado emocional de preocupación, eso es lo que más marca, y emociones negativas y de preocupación con una perspectiva económica futura que no es muy optimista, aunque es más optimista de lo que es el pesimismo respecto de lo que estamos viviendo. O sea, no es tan así como apabullante que la mayoría dice que va a haber así un crecimiento brutal o que el país va a estar mejor, pero sí hay cierta expectativa. Entonces esa preocupación se mezcla con un compás de espera. Por ejemplo, le preguntamos así concretamente ¿cuánto debería demorarse el gobierno en implementar su reforma? Ya. Y en general se le da un máximo de 2 años. El 65% dice hasta 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un compás de espera respecto de lo que está pasando, ¿ya? Ahora bien, dicho eso, en general la evaluación de lo que ha hecho el gobierno no es muy buena, es mala. Un 40 y tanto % lo rechaza, como ustedes plantearon, y solo un 27% lo aprueba, y es bien consistente con otras encuestas. Exactamente, va en la misma línea. Este fin de semana. Eso te iba a decir que eso está más o menos se refleja en casi todas las encuestas de estos últimos días. Sí. Pero quiero saber si ustedes tienen el acento en que esa baja es muy rápida. Porque eso es parte de lo que se ha ido comentando. Es decir, efectivamente ha bajado, pero unos dicen que muy rápido. ¿Es así? Fue muy rápido por el efecto del combustible. O sea, eso mató a la aprobación del gobierno y cayó drásticamente después de eso, en marzo. Y por lo tanto, de ahí no se ha recuperado. Y subió un poquito, bueno, esa es otra encuesta, subió un poquito después de la cuenta pública. De hecho, nuestra encuesta se hace después de la cuenta pública. ¿Ya? Y tampoco es muy alto. O sea, es como 3-4 puntos subió en otra encuesta. Interesante eso, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de los presidentes, cuando se hace la cuenta pública, me lo corrige si estoy equivocado, pero se lo he escuchado, digamos, a varios encuestadores, siempre el presidente sube después de la cuenta pública. Y sube un margen relativamente importante, pero ahora no ocurrió. Subió,
pero mucho más acotado. Y muy acotadamente. Muy claro. acotadamente, rompiendo una tendencia que suele ocurrir cuando son estas cuentas públicas. Claro, y es que estamos copados con dos grandes temas. Bueno, eso es lo otro. ¿Ya? La delincuencia por lejos sigue siendo la principal preocupación. Nosotros pensábamos que, dado el escenario de la mega reforma, daba la preocupación por la delincuencia, por el desempleo y el poco crecimiento, la preocupación dominante va a ser la economía y va a pasar a primer lugar. Y eso no ha pasado. La delincuencia sigue siendo el principal causa de preocupación. Entonces ahí hay un elemento que marca, y por eso yo creo que esto de sacar a la ministra, poner al ministro Arrao, hacer acciones concretas y que fuesen muy de corto plazo, es muy gravitante. Y si usted te fija en la agenda pública, retomaron el tema de empoderar a las policías, el tema fronterizo y mucha acción para intentar revertir esa falta de apoyo en el ámbito de la delincuencia y avanzar en la tema económico. Ahora, quería ir al tema de fondo que tiene que ver con Estado Mercado. La sociedad chilena, a ver, digámoslo, no es que quiera más Estado, sino que quiere un Estado presente y que los proteja. No necesariamente más Estado. ¿Por qué? Porque le preguntamos si está bien o no está bien respecto de los recortes, etcétera, y en general si la gente quiere más eficacia. O sea, quiere un Estado que entregue, que haga lo que se llama un delivery mejor. Pero no quiere recortar beneficios sociales. Cuando se le pregunta sobre salud, educación, pensiones en general, tiende a favorecer esas opciones y que el Estado presente, sobre todo regulando la economía, y eso hoy día se llama precio de los combustibles. Ahí es donde está el Estado presente regulando. Entonces, ese acto regulador de la economía, la gente lo valora incluso dentro de la derecha. O sea, nos llamó la atención que cerca del 70% dice que el Estado sí tiene que cumplir ese rol de regular la economía. Oye, un Estado presente que igual es llamativo ese dato. Estoy pensando en la cantidad de personas, comillas, que lo voy a decir así, reciben beneficios por parte del Estado. Por ejemplo. Por ejemplo, pero hay un número muy importante de personas que no reciben beneficios del Estado. Eso tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, ¿no? En salud, en educación, igual me llama la atención ese. Pero cuando tú piensas en salud, 80% está en FONASA. Claro. O sea, es como esperable que sea un número alto, incluso con la libre elección. Es decir, tú estás en FONASA, pero eso es el Estado, pero puedes atenderte en clínicas particulares, etcétera. Pero en general, la educación y la salud y las pensiones son los tres ejes, los tres pilares fundantes de que si tú llegas a tocar eso, se te desarma el apoyo si es que tú tocas esos tres pilares. Ahí, por ejemplo, bajándolo a las discusiones que tenemos como del día a día, el CAE, ¿qué punto toca ahí? O lo que pasó con el CAE, ¿qué punto tocaría? Porque ahí hay como una tensión interesante con respecto a mercado versus, digamos, como Estado y mercado, es decir, la gente quiere que paguen, pero hasta por ahí nomás. ¿Cómo ves esas tensiones? Porque son como, las cosas no son blanco y negro tampoco. No preguntamos sobre el CAE particularmente, sí, pero sí preguntamos sobre si debiese haber una garantía de universalidad en distintos ámbitos, y donde más hay ese sentido de universalidad es en pensiones, le sigue salud, y el más bajo, pero que todavía un 60%, es educación superior universitaria. Es decir, hay algo respecto de que tú tienes que tener garantías de acceso a la universidad. Sin embargo, ahora, saliéndome de la encuesta del ICSO y yendo a otras encuestas, la gente en general cree que se requiere que la gente pague, o sea, que hay un compromiso contractual, etcétera, que lo pague, pero se rechaza el modo en que se implementó el retiro de quitarle todo el sueldo, es decir, de buscar fórmulas. La manera, en el fondo, que le hayan dejado sin sueldo, le hayan sacado. Ahora, con respecto a volver a la idea del Estado-mercado, que es una discusión
bien capital en términos de lo que ha sido nuestros últimos 50 años, la verdad, porque si uno lo ve desde la dictadura en adelante, ese ha sido el gran tema. Totalmente. Pero el tema que ha dividido a la sociedad chilena en lo profundo, porque no está en la conversación, en lo profundo. ¿Cuánto ha cambiado eso? Porque aquí lo que se impuso, y quienes además son gobierno ahora, y no estoy diciendo ninguna cosa que pueda llamar la atención, representan el concepto del Estado subsidiario. Es decir, eso es lo que representan. El Estado subsidiario en fácil es un Estado donde muy chico, muy magro, supuestamente, y donde los privados tienen que acceder a todo, casi todo, y el Estado solamente agarra lo que los privados no pueden hacer. Lo que yo te puedo decir es que en la UDP desde el año 2005 se ha preguntado en distintas encuestas, en distintos momentos, sobre el rol Estado de mercado, y en general no ha variado mucho. O sea, la percepción de que tú quieres un Estado garante es muy alta. En esta versión el 85% considera responsabilidad del Estado garantizar pensiones dignas, empleo, salud de calidad, educación universitaria, vivienda digna y transporte público. Entonces hay una noción de que sí el Estado tiene que garantizar ciertos mínimos comunes. Pero eso sí es un cambio ha sido un cambio de los últimos años, ¿o no? No, esto viene de antes, viene desde... O sea, siempre la gente creyó que el Estado tiene que ser garante, asegurarte eso. Exacto, asegurar ciertos mínimos de todos modos. Tener la libertad de optar por mejores servicios, también. O sea, Chile es un mix, no es que así sea todo de propiedad estatal, sino que el Estado asegura ciertos mínimos para aquellos que no tienen. Esa es como la noción dominante en Chile. Igual me llama la atención eso de las pensiones, en cuanto al Estado, porque claro, todos sabemos que hace, 40, 50 años existe la AFP y la plata, todos sabemos que son recursos propios, digamos. Claro, igual es como una contradicción esa, digamos, ¿no? Y por eso, recuerden ustedes, acá es preocupado de la PGU no se toca. O sea... Amo la PGU. Claro, amo la PGU. ¿Por qué? Porque sabía que en la opinión pública tocar esa garantía básica de tener una pensión mínima digna es un sí o sí. Y lo que ha pasado es que cambió la política pública. O sea, fíjate tú qué es lo que tenemos. Plan Auge en salud, que empieza a establecer garantías en los 2000, y la gente hoy día, tú tocas el Plan Auge y esto se viene al suelo. O sea, segundo, la PGU. Y el gran problema, y donde ha disminuido más la percepción de mejora, es en la educación, por las políticas de educación implementadas, en donde tú antes tenías el Instituto Nacional, tenías esa estructura de los emblemáticos, etcétera, y ahora se ve es como un talón de Aquiles de este gobierno, o posiblemente puede ser en el caso que cualquiera de los o muchos de los traspiés que se ha tenido, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, ese minuta que circuló con respecto de que había que recortar, modificar algunos beneficios sociales. Puede ser también ahí un talón de Aquiles que está como también enganchado en este personaje que es el ministro Hacienda en este caso. Yo creo que sí. Yo creo que si las políticas públicas y particularmente los oficios que han salido respecto de los recortes se dan en sectores críticos, efectivamente podría ser un problema, porque la gente lo percibe muy fuertemente como una garantía. Yo creo particularmente salud. Salud es quizá porque la PGU yo creo que está bastante, de hecho no sale tanto como una preocupación, pero sí salud mucho más alta, porque la PGU es como realmente eso no lo van a tocar. Así está como blindada, ¿tú crees? ¿Tú sientes que está blindada en términos ya de...? Pero salud no, salud hay recorte, hay este discurso de la eficiencia que a la gente le gusta, dice, no, están gastando mucha plata en sueldo, etcétera. Pero cuando empieza a tocar el tema de los insumos en los hospitales, ahí dicen, oye, no, esto no. Entonces, esa es como la sensación, pero le están dando un tiempo al gobierno. O sea, claro, la encuesta aparece que
hay unos 2 años y es bien sabio el pueblo en eso. No, es que eso es lo que te iba a comentar. Porque 2 años es justo antes de las elecciones. Le están dando una oportunidad justamente a esta idea general. Porque de llegar a un acuerdo. Y todo lo demás, porque mira, la mayoría de los economistas, la semana pasada conversamos con Guillermo Larraín, por ejemplo, acá, que decía que los recortes de salud, al final, en el funcionamiento del Estado, no daban. O sea que era imposible hacer recortes sin afectar derechos sociales. Claro. Así en cortito, digamos. Y lo otro, pero continúa esta idea, digamos. Claro, y lo otro bien transversal en la encuesta es el rol de las mujeres. Nosotros hemos hablado de esto antes, pero las mujeres son mucho más pro garantías que los hombres, por razones obvias, porque las mujeres están en el mercado del trabajo ahora, porque requieren más protección y más temor. Entonces, las mujeres tienen estadísticamente mucho más alta preocupación sobre la delincuencia y todo lo que tiene que ver con el temor, inseguridad y sobre las garantías básicas sociales, salud, porque son lo que están a cargo de los niños, ¿me entiendes? Entonces, es siempre una brecha muy alta respecto de los hombres. Entrar ahí con el tema de sala cuna puede significar para el gobierno también un punto a favor, es decir, en términos políticos, en términos de lo que tú dices, ¿no? De las mujeres, de avanzar en una temática que está más o menos cocinada, la verdad hay que decirlo, porque no es tan difícil supuestamente llegar a acuerdos. Claro, entonces va a depender mucho y yo creo que la letra chica. Ahora la ciudadanía está mucho más sensible a las letras chicas, por lo tanto, el modo en que vengan las indicaciones, creo que hoy día las manda, tiene mucho que ver con lo de la encuesta. ¿Por qué? Porque en las mujeres es un tema vital respecto a los hombres. Sería interesante poder determinar, yo creo que ha pegado súper fuerte aquello de las promesas incumplidas y sobre todo lo que pasa en las campañas, al menos en el debate para mí de lo que pasó ahora con el presidente Kast. Mira, ayer la tercera reconstruyó los primeros 100 días del gobierno, súper interesante, está el artículo. No sé si lo vieron, no sé si lo viste, Claudio, donde, claro, hablaba de, por ejemplo, el tema de seguridad, el más importante para los chilenos. Relata, por ejemplo, que la primera opción, lo que quiero decir es que no había una gran idea, pese a la promesa electoral, no había una idea, no había un fondo aparentemente, porque la primera opción no era Steiner, era Carter. Y Carter, dice la tercera, el que salió senador por la Araucanía, el exalcalde, asistió a varias reuniones sobre este tema, pero que al final declinó. Como salió electo y todo lo demás, declinó. Ahí fueron a buscar a Steiner. Y este medio dice que Steiner lo único que le pidió cuando le llamaron poquitos días antes de jurar, dice, lo único que les pidió es que si algo pase, que era un plan B laboral. Claro. Este mismo artículo dice, por ejemplo, que Cedini, bueno, relatan que además dicen que Cedini se fue indignada, que ni siquiera llamó a los familiares para todo lo demás. En fin, le dijeron, no sigas hablando más de seguridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos que había mucha aparentemente improvisación o ir día a día versus la preocupación de las personas, ¿no? No, y de hecho, cuando preguntamos sobre la evaluación, casi el 45%, que es el porcentaje mayor, considera que el gobierno está haciendo peor de lo esperado. Y de aquellos que dicen que votaron por Kast, el 30% está de acuerdo con esa afirmación, de que es peor que lo esperado. Es decir, de aquellos que votaron por Kast, o que por lo menos declaran haber votado por Kast, un 30% dice, oye, aquí hay un problema con el propio gobierno que apoyó. Ahora, entonces hay una crítica que va más allá de simplemente la oposición. Ahora, cerrando y viendo desde esta encuesta, esta tensión que tú dices, la incertidumbre también, ¿cómo ves la discusión entre la gente de la mega reforma? Para cerrar así, ¿cómo crees? ¿Dónde tú crees que se engancha la gente de este tema o no se engancha? ¿O es parte de lo que, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda por los próximos 2 años? O sea, ¿dónde enganchas esta discusión? Se engancha, digámoslo, en los titulares, porque el detalle, la ingeniería de detalle no se entiende. Pasa nada. Pero hay 3 o 4 titulares que son relevantes. Primero, beneficia o no beneficia a las empresas versus o los ricos versus la clase media. Yo creo que eso se entiende. Y la mayoría piensa que beneficia a las grandes empresas. Eso es como lo primero. Lo segundo es medidas específicas. Por ejemplo, hay alto apoyo a
al no pago de las contribuciones para mayores de 65, aunque ya hemos hablado acá de que el detalle uno dice, oye, pero va a beneficiar a los más ricos y todo lo demás, pero la gente tiende a apoyar ese titular. Y todo aquello que implique beneficios a la clase media son favorables. Yo creo que todavía el gobierno los parlamentarios están tratando de armar una agenda de esa naturaleza. Por ejemplo, no pago del IVA para adquisición de vivienda, cosas que afecten directamente a ese sector, pero yo creo que todavía no se ha encontrado cuál es el caballito de batalla para la clase media. Bueno, muy interesante como siempre escuchar a Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, ICSO-UDP. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.